Para hablar de este tema vamos a saludar al gerente general del IPSE, Gary Rodríguez. Nos acompaña vía Zoom. Muy buenos días, Stephanie Sánchez desde Estudios. Muy buenos días, Stephanie. Un saludo, gracias por la entrevista y un cordial saludo también para la audiencia. Le agradecemos estos minutos de su tiempo con relación a este tema. Incremento salarial, sin duda alguna, ha traído una serie de repercusiones ya, sobre todo por parte del sector privado. ¿Cuál es el análisis que usted podría realizar a esta propuesta que realiza la COP? Bueno, no podemos sino manifestar nuestra profunda preocupación por este nuevo planteamiento que hace la COP fuera de la realidad, considerando la situación económica actual, un menor crecimiento, el dólar escasea, suben los costos de importación. Eso va a aumentar los costos de producción. El cambio climático está haciendo estragos, no solo en Santa Cruz, también en el país. Las exportaciones han caído 243 millones de dólares en el primer mes. Tenemos un déficit comercial, empezamos mal el año. Y todo esto sumado a que el contrabando se campea en los mercados de Bolivia, configura pues un escenario tremendamente difícil, al margen de que el 2023 tampoco fue un buen año. Recordemos que el crecimiento hasta el mes de septiembre era de apenas 2,3% y la inflación fue del 2,12%, de tal manera que pensar en incrementos del 8, el 7%, como plantea la COP, al mínimo y al básico respectivamente, están fuera de lugar. No hay condiciones para hacerlo, por eso es que la Cámara Nacional de Industrias en primer momento, luego los micro, pequeños, medianos empresarios se han manifestado en el sentido de que no debería haber incremento salarial porque eso llevaría a profundizar aún más la delicada situación por la que está atravesando el sector empresarial y por supuesto la economía del país también. ¿Qué consecuencias traería para aquellas empresas legalmente establecidas? Entre el 80 y el 85%, eso es lo que dicen organismos internacionales y también entidades nacionales, del empleo en Bolivia se está generando en el sector informal y en muchos casos ilegal. De tal suerte que pensar en aumentar el- la presión sobre el sector legal, sobre el sector formal, tanto el productivo, el comercial, el que presta servicios, pues puede conllevar una disminución del empleo en estos sectores, digo, del empleo formal, el empleo legal. Y también la posibilidad de que por razones de sobrevivencia las empresas tengan que pasar al sector informal, lo cual derivaría en una precarización del empleo, porque en el sector informal no hay el control de horarios, no hay el pago de tributos, no hay el cumplimiento de obligaciones sociales como se da en el sector legal formal. Por lo tanto, el remedio puede ser peor que la enfermedad, o sea, un incremento desmesurado podría ocasionar una pequeña alegría al inicio, pero el día de mañana un dolor, una tristeza por la pérdida de fuentes de empleo. ¿Cuál cree usted que sería la solución para que no golpee a aquellas empresas legalmente establecidas frente a este tema que ya está en debate, incremento salarial? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que en materia de negociación de incrementos salariales tienen que estar presentes las tres partes. No solamente los trabajadores con el gobierno, como se ha estado estilando, hacer y resolver y luego determinar un incremento lineal y obligatorio para todos, lo que es realmente un aspecto discriminatorio, sino que la OIT claramente dice que los empleadores, los que dan lugar a que existan trabajadores, deben ser considerados en ese diálogo tripartito. O sea, de hecho, lo ideal sería que cada empresa negocie con los trabajadores el incremento salarial en función de su realidad. Porque cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos de cualquier variable macroeconómica, solo estamos refiriéndonos a un promedio. Y eso no quiere decir, por ejemplo, si el crecimiento de la economía el año pasado hasta septiembre era del 2,3%, que todos los sectores en el país crecieron 2,3%. De hecho, hay sectores que están golpeadísimos y están decreciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los agricultores que han perdido su cosecha? Este año van a haber 800.000 toneladas menos de grano de soya por causa de la sequía. Y ahora se añade esto, la pérdida que va a haber ya no en el área este, sino en el norte integrado, en Santa Cruz, estamos hablando de soya por el exceso de agua. Entonces,
lo ideal sería que la negociación sea particularizada y en función de ello también los trabajadores tomar en cuenta la situación de la empresa y saber que así el sueldo no se incremente, lo mejor que puede pasar es tener un empleo seguro, porque de no ser así, de imponerse, en este caso, la razón de la fuerza, de la presión de la COP sobre el gobierno, el día de mañana van a ser perjudicados los propios trabajadores. Efectivamente, nosotros vamos a estar atentos al desarrollo de esta información, agradeciendo